Bueno, vamos a retomar desde el apartado 3 de la función del escrito, la página 45. Sí, no sé si alguno tiene la pregunta a mano. Ah. ¿Cómo? La pregunta era qué diferencia hay entre la imagen acústica y la letra. Ok. Creo que la hizo Sonia la pregunta. No, No, entonces, no, acá Viviana, Viviana. Ah, Viviana esa dijo. sí la pregunta, ¿verdad? Bien. Eh, Bueno, nos hizo trabajar toda la mañana tu pregunta. Y vamos a intentar responderla con el texto mismo, ¿no? Me parece que se puede responder. Entonces vamos a ir leyendo y comentando lo que continúa para ver si podemos encontrar una respuesta a tu pregunta, que es muy interesante por otra parte. bueno, retomo el texto entonces, desde la página 45. De lo que se trata es saber lo que en un discurso se produce por efecto de lo escrito. Se está planteando qué tipo de relación habría entre uno y otro. Como quizás ya saben, lo saben en todo caso si han leído lo que escribo, el significante y el significado no es solo que la lingüística los haya distinguido. Quizás les parezca que es obvio, pero justamente por considerar que las cosas son obvias, no se ve nada de lo que, sin embargo, se tiene ante los ojos. Ante los ojos en lo tocante a lo escrito. La lingüística no solo distinguió uno del otro el significante y el significado. Si algo puede introducirnos en la dimensión de lo escrito como tal, es el percatarnos de que el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la lectura. La lectura de lo que uno escucha de significante. El significado no es lo que se escucha, lo que se escucha es el significante. El significado es el efecto del significante. Me parece Gerardo. Bien. Hacemos un punto ahí, en Sí. todo caso. Eh, a ver, por lo pronto lo que nos trae Lacan con este ya párrafo con el que inicia el apartado es que la lectura, entonces, no tiene nada que ver con. Bueno, acá escucha en realidad se confunde. Para la valoración. Gracias. Digamos, escuchar en definitiva en francés se puede traducir de dos maneras. Se puede ser attendre, como aquello que se oye, diríamos nosotros, y attendre como aquello que a lo que escucha, aquello como a lo que se le presta atención, aquello que se comprende, si se quiere de alguna forma. En ese sentido, la lectura de lo que uno, digamos, no tiene nada que ver con los oídos el significante, sino solo con la lectura, la lectura de lo que uno escucha de significante. Es decir, la lectura de lo que uno comprende, podría ser, la lectura de lo que uno encuentra con sentido. Quiere decir, eh, esta escucha, en todo caso, va de la mano del sentido. Ya no va de la mano de el significante solo, aislado, sin sentido, sino que ya introduce una cierta relación. Introduce, podríamos decir, una cierta gramática. Algo que ordena eso que eh, se podría leer allí. Leo de vuelta las últimas frases. El significado no es lo que se escucha. Lo que se escucha es el significante. El significado es efecto del significante. Sí, un poco más.
Se distingue aquí algo que no es más que efecto del discurso en cuanto tal, es decir, de algo que funciona ya como vínculo. Tomamos las cosas a nivel de un escrito, que a su vez es efecto de discurso científico, a saber, el escrito de la S mayúscula, empleado para connotar el sitio del significante, y de la S minúscula, con que se connota como sitio del significado. Esta función de sitio solo la crea el discurso, el cual, en su sitio, es algo que no funciona sino en el discurso. Pues bien, entre las dos, S mayúscula y S minúscula, está la barra. ¿Sí? Sí. Me estaba haciendo así con el dedo, pero no llegué. A ver si voy a llegar a la algoritmo sensorial. ¿De dónde parte Saussure? Saussure parte de el hecho de que el lenguaje, no ni la lengua ni el habla, el lenguaje como tal, supone un mensaje, ¿no? En el lenguaje algo se quiere decir. Por eso, él comienza poniendo dos caras, digamos, eh, dos caritas que con una dirección desde donde uno habla y le lleva el mensaje al otro y el otro le devuelve el mensaje. Y eso es la teoría de la comunicación de Saussure, donde se comparten signos. Para Saussure se hace la siguiente pregunta: ¿dónde puede constituirse el lenguaje como ciencia? Y entonces para eso hace una división entre habla, que es eh, y lengua. Y se pregunta, ¿dónde está la ciencia lingüística? ¿En el habla o en la lengua? ¿No? Y va a sostener que el que compone un discurso y se lo dirige al otro está la lengua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una estructura que lo determina en lo que tiene que decir. Esa estructura está compuesta por lo que Saussure llama el signo susurial. El signo, Saussure lo dice susuriano, es el signo. Pero ¿qué operación entonces hace Saussure para hacer una ciencia? Él pone primero imagen acústica y abajo pone un árbol. Con lo cual, todavía no podemos decir que ahí hay ciencia, porque hay algo del orden de una pura experiencia. Es decir, que yo digo la palabra árbol, ¿sí? Y me represento un árbol. Para poder constituir una ciencia, Saussure recurre a la letra, donde aquello que era imagen acústica le pone un nombre que no es fenomenológico, que es significante, que es, como él lo va a definir, es estructural, porque un significante, como el fonema, es lo que no es el otro. Entonces, ahí mismo rompe él con el discurso corriente para caer en el discurso científico. Lo mismo hace con el concepto. Deja de pensar en términos de concepto, que serían los términos de representación en última instancia, y saca el árbol y pone una significación. Y entre medio una barra que separa el significante del significado. Bien. Es en esa operación donde se constituye la lingüística como ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia sostiene algoritmos y los algoritmos es algo que está del orden de la repetición, siempre se repite y dan
un resultado, ¿no? Que siempre es el mismo. Ujú. Bien, me parece que eso es lo que está, que tenemos que pensar del pasaje de lo que se escucha a lo que se escribe, porque el significante, siendo un juego formal de diferencias, no tiene algo del orden de lo que se escucha, sino algo del orden de la estructura, que es por lo tanto escrito, Ujú. ¿no? Bien, pero queda esta división, ¿no? Que aquello donde, Saussure lo dice así graciosamente casi, él habla, yo no puedo hacer ciencia porque hablar depende exclusivamente de la libertad de cada uno, ¿no? Cada uno puede decir distintas palabras para decir las cosas, en cambio con los significantes no. Ujú. ¿No? Hay un proceso que, bueno, Saussure lo escribe con el signo, Lacan borra el signo y lo que escribe es función del significante uno bajo significado. O sea, que es la función significante, sostiene la barra, pero tiene una relación con el significado. O sea, que no bien hacemos de la imagen acústica letra, aparece mágicamente la dimensión del significado. ¿Por qué le paso esto? Porque me parece que se puede leer mucho de lo que estamos trabajando a partir de si retomamos Saussure y la operación de Saussure y la operación de Lacan sobre Saussure, Ujú. ¿no? Mm. Bien. Es interesante porque ahí ustedes van a ver como Saussure desprecia lo que Lacan aprecia, ¿no? Porque Saussure, por ejemplo, las relaciones de significantes le parece una cosa sin importancia, porque a él lo que le importa es la relación entre signos, ¿no? Y es el discurso de Lacan, eh, que avanzaba a nivel de conocimiento científico también, es que puede hacer esa ruptura, Ujú. ¿no? De hecho, se ve en el seminario 3 esto, ¿no? Cuando Jacobson escribe la metáfora y la metonimia, ¿eh? Que supone lo que Lacan va a escribir después como aquello que o desplaza o produce sentido, ¿no? Bien. Ujú. Eh, Es increíble cómo se vuelve a la distancia de esta. Lacan mismo vuelve acá. Sí, un poco más adelante ya la menciona directamente. ¿Eh? Bien, sigo un poquito más. Decía, pues bien, entre las dos, S mayúscula y S minúscula, está la barra. Parece cosa de poca monta trazar una barra para explicar. Esta palabra, explicar, tiene toda su importancia, pues no hay manera de comprender nada de una barra, aun cuando se le reserve para significar la negación. Es muy difícil comprender lo que quiere decir la negación. Si se mira más de cerca, uno se percata en particular de que hay una gran variedad de negaciones, enteramente imposible de reunir bajo el mismo concepto. La negación de la existencia, por ejemplo, es algo enteramente distinto de la negación de la totalidad. Ahí ya es un guiño en realidad lo que va a ser Sí. su resultado, lo cual, Hay dos cosas. Por un lado, ¿no? La diferencia que hay entre explicar y comprender, sí. ¿no? Creo que Lacan eleva o intenta conseguir que todos tratemos de explicar a Lacan, porque no se lo comprende. Eso está bien, claro,
dicho por Lacan y muy claro cuando enfrentamos los escritos sobre todo. Y este también, ¿no? Parece un escrito. Y la otra cosa, la de Navarra, donde sitúa como negación una paradoja, porque no se puede negar ni la existencia del universal en lógica. Está saliendo del campo de la lógica. De los cuantificadores no hay posibilidad, está mal. Cualquier lógico te va a decir, la existencia no se niega, ni el universal, porque si negas el universal y la existencia, no hay escritura posible. Es que, a ver, Para la lógica, no para la carne. sí, pasa que, a ver, explico por qué, porque parece algo sencillo simplemente el paso que da Lacan, como a nadie se le ocurrió. Eh, no es que es tan simple, por eso quise hacer un punto acá en distinguir la existencia, la diferencia entre negar la existencia y negar la totalidad. En el sentido de que la negación, esto que estabas trayendo a colación, de que haciendo un anacronismo, saltando a la clase donde presenta el cuadro con las fórmulas de la asociación, ya, la escritura que hace Lacan de negar el universal, negar el existencial, es algo que no se puede hacer en lógica, precisamente porque no tiene un sentido, ni claro ni no claro, es algo que va en contra de la manera en que se escribe formalmente. Quiero decir, no queda claro qué quiere decir negar el universal y negar el existencial a nivel lógico. ¿Por qué? Porque en definitiva, en lógica de lo que se puede hacer es negar o afirmar un enunciado. Eh, no se puede negar en todo caso una parte que afecta a todo lo demás. En todo caso, lo que se puede hacer es o bien negar una variable, como decir phi o no phi, donde ahí precisamente lo que se hace no es quitarle la existencia, sino negar el caso, es decir, el caso en el que no se da phi, es decir, se sostiene para luego, se la afirma para luego negarla. O bien, lo que se puede negar es, no existe cosa tal como phi de x. Es decir, lo que se niega es la totalidad, pero no se niega la existencia. Se niega el enunciado que dice que existe phi de x. Es decir, eso tiene una escritura y tiene un sentido claro. Es decir, uno, si pasa a revista a todos los elementos que uno puede encontrar, no va a encontrar un elemento tal como phi de x. Por ejemplo, estoy diciendo que eso sea así. Ahora bien, lo que Lacan dice es que a phi de x lo que lo afecta es la no existencia, que no es lo mismo que negar la existencia. En el sentido de que no la negación de los cuantificadores que hace Lacan toma una suerte de giro afirmativo, de decir el no todo o la no existencia. Es decir, se le está aplicando a una variable X algo más, algo nuevo, algo que precisamente los cuantificadores, ya sea el existencial o ya sea el universal, no le pueden aplicar. Sí. Es una negación al texto, a los cuantificadores, que son nada más que una deducción en última instancia de por qué se llega a esto de la negación, que es el no de la relación sexual. La relación sexual, si yo hago la escritura, pongo R sexual con una barra arriba
y es una escritura lógica, pero es una escritura lógica donde está ligada a la relación. Pienso que esto es Y a importante. su vez, perdón, es plantear una nueva relación. No se puede hacer que entre dos objetos que se plantea una relación, negarla al mismo tiempo. Es decir, es algo que no tiene escritura, negar algo que relaciona a dos objetos. Porque precisamente la no relación es una forma de relación a nivel lógico. En ese sentido, a ver, definir la negación es difícil porque parecería ser algo que simplemente a nivel formal lo que hace es cambiar el valor de verdad. Lo que es verdadero lo hace falso y lo que es falso lo hace verdadero. A modo de lo que es el signo menos delante de un número, ya sea un negativo o un positivo, no importa. Cambiaría su valor en relación al eje de la sí. Eh, con- Pero hay algo más, sí. que es lo que interesa acá. Es que Lacan, y esto está más adelante, cambia la modalización aristotélica sobre la verdad, que ya no le interesa, para situar la modalización en relación a la escritura y al tiempo, ¿no? Y es por eso que él está en el comienzo, lo que él llama lo real, que es lo imposible, o sea, lo que no cesa de escribirse, de lo que no hay escritura posible, ¿no? Y esto, Millet pone el acento en que en realidad es el momento en que Lacan empieza a alejarse del discurso científico, ¿no? Es como, ¿no? Si, y acá creo que con los quarks y todo eso empieza también a mostrar esto. Pero que es que si no hay relación sexual, no todo está escrito en caracteres matemáticos, ¿no? Es como ir en contra de sí mismo, de la escritura y de los algoritmos. Es que, a ver, retomando lo de la paradoja del mentiroso Sí. y lo de la paradoja de Russell, ¿es esto lo que plantea Lacan en definitiva con decir no hay relación sexual? No sé si se ve el pizarrón, quizás si lo puedo hacer gráficamente. Por ejemplo, decir, bueno, entre X e Y hay una relación que se R. No sé si se llega a ver. Lo que Lacan dice es que entre X e Y esto no existe. Con lo cual es este tipo de relación. Pero de vuelta, decir que R no existe entre X e Y es decir la relación, no relación entre X e Y es lo que se sostiene. Con lo cual, nuevamente tiene que ser negada para decir no hay relación. Tengo que establecerla como relación y volver a tacharla. Pero de vuelta estoy estableciendo una relación. Con lo cual, una y otra vez, esto no cesa de no escribirse. Esa no relación. Eso es lo que, en definitiva, a nivel lógico, querría decir no hay relación sexual. Y por eso no tiene escritura. Y no cesa de no escribir, que es lo que vos escribiste ahí. Todo el tiempo se está escribiendo la no relación sexual, ¿no? Y eso no niega que haya relaciones sexuales, pero no hay la relación sexual. O sea, no hay una escritura posible que haga algoritmo de eso. Ujú. Ya que lo universalice. Salvo la tachadora constante de una y otra vez. Sí, Pero siempre es cada una. sí, siempre es cada uno. Y no es sino esa cada vez que se tacha, sino a partir del discurso, Claro. de que hay un ordenamiento de escritura para que se pueda escribir. Pero que no alcanzan a escribirlo. No. Porque lo interesante es que si lo imposible es lo que no cesa de escribirse, lo contingente es lo que cesa de no escribirse, pero no quiere decir que se escriba, sino cesa esto que vos pones acá, Cada vez. ¿no? Y solamente hay escritura del otro lado, de lo necesario y lo posible. Una es el amor, que es el pasaje
de lo contingente al amor, es trágico siempre, acá dice eso, la tragedia del amor, que no cree que no cesa de no inscribirse y cree que el amor no inscribe la relación sexual. Sin embargo, no cesa, por eso es trágico. Lacan lo llama así, la tragedia del amor, Ujú. ¿no? Y lo posible ahí queda difícil, porque es lo que no cesa de escribirse, ¿no? Uno podría decir deseo como insatisfacción, no cesa de escribirse. Pero Lacan le va a dejar un lugar diferente en el 23 que no nos adelantemos, pero es para ver si se puede inscribir un discurso que no fuera de semblante, es un discurso de lo real, ¿no? Pero bueno, queda eso para otro momento. Pero me parece muy interesante lo que vos ponés, porque es lo que lo lleva a Lacan a decir que lo real es lo que no cesa de inscribirse, de no inscribirse, perdón. ¿No? Si partiéramos de un real que está ahí ya, que no tuviera ningún movimiento, ¿no? Sería lo imposible de inscribirse. Pero está el César. ¿Por qué temporaliza la modalización? Por lo que vos acabas de escribir. Repetilo. ¿Sí? Lo hizo bien. Muy bien. Por eso Ah, quiero que lo repita, porque nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Yo nunca lo había escuchado. Cuando leí el párrafo al final, entendí esa parte. A ver, si nosotros decimos que un punto X Sí, y un punto Y de José Ponte. se corresponden, es decir, hay una relación. Esto lo que escribe es una relación. Ahora, si decimos que esta relación está cortada, que no la hay, es decir, tenemos que hacerlo en base a que hay una relación, la cual queda, digamos, negada. El tema es que, por plantearlo de alguna forma, es la diferencia que hay para Lacan entre la negación y la forclusión. La relación sexual no se forcluye, sino que precisamente se inaugura a partir de de que no se la puede escribir. Es decir, como yo encuentro que esto no puedo escribirlo, entonces digo no hay. Pero si digo que no hay, entonces los estoy vinculando de alguna forma a estos dos puntos. Entonces tengo que tomarlo de vuelta y decir, esta relación, que no hay relación, no hay tampoco. Y esta manera de vuelta de decir no hay relación nuevamente, tengo que separarme y tomarla como un objeto y decir no. Una y otra vez, cada vez que digo, en definitiva, esto no es un marcador. ¿Se entiende? Eso es lo que me parece que estamos intentando mostrar acá con la frase. Eh, Quizás me parezca que es obvio, pero justamente por considerar que las cosas son obvias, no se ve nada de lo que, sin embargo, se tiene ante los ojos en lo tocante al escrito. La lingüística no solo distinguió uno del otro, significante y significado, si algo puede introducir no solo de lo escrito como tal, es el percatarnos de que el significado, no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la lectura. La lectura de lo que uno escucha del significante. Es decir, cada vez que uno le da sentido a esto deja de ser una no relación para pasar a ser una relación en definitiva. Es el intento constante de hacer existir ese agujero que introduce todo discurso. No sé si queda más claro. Eh, No solamente queda más claro, se entiende por qué Lacan modaliza, temporalizando la modalización aristotélica, porque para Aristóteles es verdad o falso. Lo imposible es lo que nunca va a ser verdadero, ¿no? Lo posible es lo que es verdadero.
que puede ser contingente o necesario. Lacan da vuelta a todo eso. Y acá está el por qué da vuelta a todo eso. Porque parte de este lugar de real, que son los impases, porque yo me estoy acordando que esto tiene algo parecido a que la paradoja de Russell, que vos decías que Lacan pone como solución que siempre hay que escribir un en más, un en más y un en más. Y ahí, en esa paradoja de Russell, se puede leer también lo que vos escribís acá, ¿no? Porque yo digo, ¿quién afecta al barbero? ¿No? Que afecta a todos los hombres. Que afecta a todos menos a sí mismo. Entonces digo, bueno, llamo un barbero de otro lado, pero ¿y a ese barbero quién lo afecta? Y a ese, y a ese, y a ese, lo cual aparece siempre algo que no cesa de poder inscribirse. Pues está bien que vos pongas el agujero ahí, ¿no? Hay un agujero que es, que si lo pongo adentro está de más, si lo pongo afuera falta. Y eso es la dimensión del agujero, pero es propia de llevar lo imposible a nivel del discurso, ¿no? Acá es como si dijese, entonces, hay algo de lo real en juego, que es lo que nunca va a cesar de inscribirse, pero que la paradoja inscribe, y cuando los inscribe, intenta borrar ese lugar de que es lo real. Por eso después Lacan dice que lo real son los impases de la lógica. Recién no la puedo entender esa frase de otra manera. Sí, gracias a cómo. Gracias a esto que dice, Guido. porque es el impacto de formalización. No, que lo que dijo Lito, pero se me vino inmediatamente la frase que lo real es el impasse de la formalización lógica que está después que hace la modelización a lo Lacan, viste esa frase, Claro, que es una redefinición de lo real, porque claro. ¿no? Ya no es lo real como, bueno, sí, sigue siendo lo imposible, pero tomado de esta perspectiva, pero en el impasse de la formalización, es esto que vos demostraste acá recién. Sí, Recién ahí me cayó con todo el peso esa frase, que detrás de esa imposibilidad está lo real. Detrás o no sé si detrás, pero eh, sí, me- sí, lo que nos queda, como que no soluciona la modelización ni soluciona las paradojas, que es la pregunta si hay algo fuera del discurso, algo que no responda al espacio X e Y, que es un espacio cartesiano, esférico, diría Lacan. Y si eso que no respondería a la no relación sexual, o sea que sería decir, no hay goce sexual, es el goce del cuerpo. Pero el goce del cuerpo, ya Lacan tiene que redefinir lo real, y ya no es el impas de la lógica que supone una ley, Ujú. sino decir que lo real es sin ley. Ya no supone lo imposible, ese real sin ley. Y Miller articula las dos cosas, el real sin ley con el real imposible, que es el de la no relación sexual. Es la etapa de Pío. Sí, inclusive más, hay un paso ahí intermedio que da Miller, bueno, lo da Lacan, no Miller, pero Miller lo subraya, gracias a él se puede encontrar más fácilmente, que es los misterios del cuerpo hablante, Claro, el inconsciente, que está en este seminario. Porque yo pensaba, Lacan hace mistería, está saliendo de la lógica. Bien, ¿hacia dónde va? Que está verdaderamente, como dice Miller, golpeando en los cimientos del nombre del padre, y del del psicoanálisis, pero no, los cimientos del templo, dice Miller. Es un cimbronazo este seminario. Yo nunca lo había sentido así mientras lo había estudiado, pero esta vez sí realmente me produce ese efecto porque es, está verdaderamente Lacan golpeando en los cimientos de lo que él había construido.
y propone algo que es nuevo con los misterios del cuerpo hablante como el inconsciente. A partir de ahí me parece que recomienza Lacan hacia adelante. Sí, sí. Pero es este punto de este Exacto. seminario, sí, gracias a Mirel la tenemos, ¿no? Que la ha situado y la ha trabajado mucho y lo ha dejado también para que nosotros la trabajemos. No solo lo que lo trabajó él, sino que fue una propuesta de él en un congreso para que sigamos avanzando con esa perspectiva y la pongamos a trabajar nosotros también. Pero me parece que esa torsión que se está produciendo acá, recién ahí encuentra un nuevo punto de apoyo en esa frase. Bueno, pues bueno, le tengo que agradecer a Guimo porque Sí, yo me también. ayuda a pensar mucho con esto que da tan claramente, además, pues son temas complejísimos y que lo explica con una claridad y yo me quedo así maravillado. Porque Yo tendría que decir el mío. mi amigo. Y, ¿Puedo y, hacer bueno, una pregunta? Hola. Sí, ¿qué tal? Em, Tomo lo que estaba diciendo recién Carlos, porque es la sensación que tengo desde que iniciamos el seminario, la lectura del seminario. Me está pasando que es como desarmar y armar un rompecabezas. También pareciera que todas las preguntas que van surgiendo, es como que uno no sabe, venía con todo un bagaje ahí, más o menos, tratando de entenderlo y acá se está dando vuelta todo. Entonces es dónde va lo... Me quedo más tranquila escuchándolo porque yo dije, no sé de dónde agarrarme para entender porque se me está dando vuelta todo lo que venía pensando. Como toda la misma. Estamos todos igual. Me sí, alegro no ser la única porque y yo lo tenía leído de antes que no sé qué habría leído porque encima está subrayado y yo ahora los escucho, digo, menos mal que están y que hacen ese enlace que decía Lito la otra vez, que agradezco un montón, que dice, pidió disculpas porque iba de atrás para adelante y me parece que está buenísimo porque uno más o menos va, algo va entendiendo, permite más o menos tener un horizonte para dónde vamos. A mí hubo una clase que me ayudó un montón, que es cuando vos hablaste del cero, y yo la pregunta es muy así en general, si lo que estamos tratando de ubicar es qué sería ese cero y qué es como que se me ordenan los términos que vamos afrontando en relación a eso, qué queda por fuera, como un nuevo orden, como decían la vez pasada. No sé si estoy, porque todos los conceptos se me están moviendo. No sé si voy No, bien pensándolo así o... yo por lo menos te sigo en esto que estás planteando. Yo también creo que esto son diferentes ejemplos que va planteando Lacan para mostrar esto que parece tan obvio ante los ojos, en tanto se lo recubre de sentido, y que él intenta desnudar de eso y mostrar el rey está desnudo, básicamente. Por eso no hay ni bien ni mal, ¿no? Por eso estoy de acuerdo, dije, no que está bien. No, no, porque te quieres hablar de él. Viviana. Y bueno, está bien lo que pensabas antes, está bien lo que pensás ahora, porque si no hay reglas y la idea de que si vamos hacia un real sin ley, no hay ninguna regla, ¿no? Eso es lo que digo. Eh, Y la vamos a ver de acá en 10 años y yo estoy, y vamos a decir cosas diferentes. espero que sí. Mm, Que es no que sea. se están como reordenando los términos, eso digo, lo que antes era como que me van cambiando de, si pienso en simbólico, imaginario, real, acá hay un nuevo ordenamiento distinto. eh, y uno descubre que si la letra estaba de un lado, ahora está del otro, y así como que se me van lo unario, lo uniano, ya se me hizo una mezcla que estoy tratando como de ordenar. ¿Qué va para cada lado? ¿Cómo lo pienso? Como un fuera de discurso sería, como si está tratando de ubicar un fuera de discurso que, Sí, claro. Sí. ¿no? Entonces, cuando Milei pone el acento, que dice que Lacan no lo escribió Lilia de Delay, pero un grito, y él pone el acento en el grito,
y le hablan como grito, es ese significante que se hace escuchar, pero que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que nosotros lo estamos leyendo y ahí es diferente. Por eso Lacan viene a América a ver si es cierto que sus alumnos, o sea, si es cierto que hubo una formación lacaniana a partir de sus escritos. Porque dice, yo de mis alumnos, yo me ocupé personalmente. Ese personalmente es porque él les hablaba. Y muy bien no me fue. Y muy sí, aparte dice, y muy bien no me fue. Ustedes saben que estoy con problemas con mi escuela. Bueno, vuelve y disuelve, ¿no? Ese es el correspondencia De Caracas. de Caracas. Yo quería, perdón, decirle algo a Viviana, porque los efectos que vos traes son efectos que yo también eh, vivo en este espacio. Me parece algo que Miller dice, nos pide que salgamos de la distancia. Es decir, que no repitamos los términos como, como conceptos acabados, finales, como si fuese un discurso profesional, ¿no? Entonces, me parece que el esfuerzo de volver una y otra vez a los textos, tratar de explicarlos, nos saca de la distancia, pero te pone frente a estos efectos que cambias lo que habías pensado antes. Sí, y es permanente. Sí, sí. Marta, perdón. No, no, era Gracias. de algo que dijiste y a mí se me perdió cuando cuestionás, digamos, eso que se repite teniendo que tachar y se destituye una relación, pero se instituye otra. Y vos dijiste que quedaba un agujero fuera y dentro. Y eso es una idea que no la comprendo. Creo que dijiste eso, a lo mejor me equivoco No, yo. no que quede un agujero fuera y dentro, sino que precisamente es lo que inaugura el intentar hacer Sí, que haya una relación la cual no hay, no hay que decir posible, lo que inaugura es eso, esa falta. no dijiste nada de dentro y fuera. Creo que No, no. yo Sí, te lo digo. Ah, dije que Lo- en Russell, cuando acá claro. lo toma, hay, escribe siempre no sé qué, y se ríe de los lógicos y dice, no, qué paradoja, no hay paradoja. Yo siempre puedo escribir otro libro que sea el catálogo de los catálogos que se contienen las semillas. En la repetición, el no cesar de lo real, ahí, lo que deja es que siempre va a haber un agujero adentro, porque yo pongo, escribo el catálogo de los catálogos que no se contienen a sí mismos, me va a quedar un agujero en el universal de los catálogos, así. ¿no? Porque ese que escribí tendrá que estar adentro. Yo lo pongo adentro, bien, pero ahora lo que puedo hacer es escribir otro. Pero si escribo otro, adentro me queda otra falta, me queda un agujero, y así sucesivamente, ¿no? Que el hecho de querer escribir una relación sexual produce la dimensión del discurso y del agujero. Bueno, Por eso, lo que vamos a leer ahora, no me adelanto a los discursos. No, una cosa que quería agregar a esto, que lo que inaugura en definitiva esta manera de plantear de Lacan con el no hay relación sexual, pensándolo en el más allá, digamos, en el real sin ley, ¿qué quiere decir eso entonces de real sin ley tomando esto, de no hay relación sexual? Quiere decir que en definitiva, en lo real, no es que directamente todo es posible, donde toda relación es posible de establecer, sino que precisamente en tanto es sin ley, es sin relación. Con lo cual, esto ya no está, ya no hay esta falta que inaugura el establecimiento de cualquier relación. Por eso no hay falta. Por eso es fuera ya de la lógica. Sí. En tanto sea fuera del discurso, es decir, sea fuera de toda relación, sin ley,
no se puede establecer relación alguna que dé lugar a este agujero. Quiero decir algo en ese punto. Dale. Que estábamos conversando hoy acerca de una conferencia de Eric Lorán que dio en la UBA en el año 2016, creo, ¿no? Pero bueno, donde básicamente recupera mucho de su libro La batalla del autismo. Y ahí se puede ver, Eric lo pone para el autismo, pero se puede ver cómo hay un goce y que se puede encontrar, ¿no? En la clínica sin falta, ¿no? Hay un goce que no ha pasado por la castración, ¿no? Ni pasará, ¿no? Eric lo pone como el autismo, pero Millet lo pone para todo Parlet, ¿no? Hay una discusión, una conversación que se podría tener, pero es interesante poder escuchar o leer el libro de Eric Lorán en ese punto, porque da una serie de condiciones de, por ejemplo, el autista que no puede constituir el espacio geométrico, ¿no? Y corre y se choca todas los objetos del lugar, inclusive las paredes, qué sé yo, ¿no? Y ahí encuentra, digamos, en estado máximo, puro, ese goce, ese real sin ley del cual hablaba Guido, que nunca constituye, no alcanza a constituir nunca una falla, un agujero, y que tampoco es causa del traumatismo, sino que es algo que va a iterar en el cuerpo así de exactamente igual siempre. Nada, les recomiendo la lectura de ese libro porque da una idea interesante de lo que sería la existencia del goce. Siempre y cuando, claro, no universal, no universal, siempre y cuando pensemos no psicopatológicamente como la de un autista, sino como un goce propio que se llama el de la mujer, el del escritor, el del analista. Ujú. Sí. Y vean la película El Cisne Negro, porque al final ahí se ve eso. Entonces dice, lo sentí, fue perfecto. Sí. Y no hay palabras más. ¿No? Ahí mueren las palabras. No muere ella, mueren las palabras. Ujú. Con sentido, ¿no? Porque no se sabe si ella le muere, Nada. se va en una ambulancia. Ujú. Y aparte es casi fantasmático que alguien pueda bailar como bailó el cine negro, teniendo ese agujero que aparece ahí. Que no es un agujero. Sería interesante, parece más un agujero negro que un agujero. Ajá. Con lo cual, ¿No es? Bailó el agujero. Pues sí, pero es negro, no no el agujero del deseo. Porque dice, no dice nada. Dice, lo sentí y fue perfecto. Era perfecto. Sí. Ujú. Y la eh, perfección era porque ponía el cuerpo. Porque ella tenía una técnica muy depurada, pero no tenía un cuerpo, ¿no? Para bailar. eh, bueno, si a alguien le interesa en todo caso, también una referencia se encuentra en internet, en todo caso lo voy a pasar por mail. Hay un cuento, algunos ya se los he leído, de una autora que se llama Camilla, de apellido, que se llama El desayuno perfecto, donde en definitiva el final parecería implicar un suicidio, pero que tampoco se plantea en esos términos. Y que va de la mano de esto de esa, quiero decir, servir un desayuno perfecto a su familia, pero en el sentido de la misma manera en que se da el baile del cisne negro. Cuando dice lo sentí fue perfecto, no está haciendo un punto de comparación, sino que está diciendo de la única manera que podría haberse dado. Siempre se dio igual, pero esta vez pudo sentirlo, pudo sentir que eso era perfecto al fin y al cabo,
porque se dio completo, digo. Esa satisfacción no dejó resto a nada. Por eso yo sigo insistiendo que los que vean la película piensan que las marcas que le aparecen en el cuerpo y esto que se le lastima al cuerpo cuando rompe la imagen especular son estigmas, ¿no? Porque el estigma cristiano, San Francisco de Asís, era, ¿no? Que aparece por primera vez en San Francisco de Asís, no son lastimaduras, sino son que aparece una relación con el sufrimiento del cuerpo de Cristo, es de cuerpo a cuerpo, Una marca. la marca, pero es de cuerpo a cuerpo, de sufrimiento, todo eso, ¿no? Sufrir lo mismo que sufrió Cristo en la cruz. Es que ahí me parece, o sea, se puede leer también precisamente que no es que es mi cuerpo, ese que el sujeto piensa que tiene, Sí, sino es ese uno que en sí, todo caso itera siempre igual. claro. De hecho, el sufrimiento de Cristo en todos los estigmas es siempre el mismo. No. Seguimos un poquito más. Vuelvo al texto. La página 46 arriba de todo. Hay otra cosa que es todavía más segura. Añadir la barra a la anotación S mayúscula y S minúscula es algo ya superfluo y hasta fútil, ya que lo que destaca está ya marcado por la distancia del escrito. La barra, con todo lo que toca lo escrito, no se sustenta sino en lo siguiente. Lo escrito no es para ser comprendido. Por esto precisamente nadie está obligado a comprender los míos. Si no los comprenden, tanto mejor, pues tendrán así la oportunidad de explicarlos. Ahí me parece que se explica un poco más también, que es esto que decíamos de eh, que en definitiva la escritura a la cual se refiere Lacan no es la escritura con sentido, sino precisamente una escritura carente de ello. Necesita ser explicada. Bueno, carente, necesita, que es sin sentido en todo caso. No es que le falta ni que no lo tenga, es lo que es. En todo caso, a partir de eso, uno puede hacer una elaboración, una locuración, una cierta explicación. Yo pondré explicaciones no locas. Bueno, Sacada para ver. borro Porque explicación. locura significa en sí hacer un trabajo al pedo a la luz de una vela. Como explicar un texto de Lacan. Yo No, creo que se sostiene. no Pero puede bueno, ser al pedo. en el sentido de Esas que, son analistas. sí, pero de vuelta, es algo. Que no hay. A ver, a lo que voy es que precisamente es tan fútil como precisamente la escritura de esa barra que ya está de mano, en ese sentido. Eh, con la barra pasa igual, y creo que es punto para mí. La barra es precisamente el punto donde en todo uso del lenguaje existe la oportunidad de que se produzca lo escrito. Si en el propio Saussure la S mayúscula está encima de S minúscula sobre la barra, es porque ninguno de los dos efectos del inconsciente se sustenta sino gracias a esa barra. Puedo demostrárselo en la instancia de la letra, que forma parte de mis escritos, de una manera que se escribe, de una manera que se escribe y nada más. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Me parece. El signo susuriano, el algoritmo que desarrolla Saussure en base a la lengua, Lacan, si bien hace una cierta transformación, lo que está haciendo es una escritura de Somí, es decir, una explicación. Está explicando eso que Saussure no termina de decir en relación al habla y la lengua, porque no puede, porque sostenerla precisamente sería decir, esto no cierra. Hay un punto en el cual esto se sostiene en el habla, que es eso que no podemos explicar.
que no es ámbito de la ciencia. Lo que Lacan hace es, en definitiva, desnudar ese algoritmo de todo y mostrar que, en definitiva, lo central ahí es esa marca que no es más que una barra, o en todo caso esa barra que no es más que una marca, que no separa nada que no esté ya separado, sino precisamente es de vuelta el intento de hacer escribir esto. Porque están de acuerdo. Sigamos, sigamos. Sigamos un poco. En efecto, si no existiese esta barra, nada podría explicarse del lenguaje mediante la lingüística. Si no hubiese esa barra por encima de la que pasa el significante, no se podría ver algo del no se podría ver que algo del significante se inyecta en el significado. Si no hubiese discurso analítico, seguirían hablando como cabeza de chorlito, cantando el discurso corriente, haciendo girar el disco. Ese disco que gira porque no hay relación sexual. Fórmula que solo puede articularse gracias a toda la construcción del discurso analítico y que desde hace tiempo les vengo machacando. Ahí vemos, Dale. ¿no? Porque no hay relación sexual, es poner una barra sobre la R. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Y lo que hace que eso no cese es el intento de escribir esa barra, Ujú. ¿no? Y que está claro, es cierto que Lacan piensa que hay una relación entre el significante y el significado, que es la congruencia, ¿no? No es X e Y, ¿no? Sino que no hay relación entre X e Y, sino que lo que pasa en X milagrosamente pasa en Y, pero no porque haya una relación, ¿no? Sino poner una igualdad, ¿no? O una equivalencia, ¿eh? Una congruencia. Una congruencia, ¿no? Y escribe una congruencia, es congruente con. Me parece que ese es un punto. Y el otro punto es que si el discurso analítico trata de demostrar la no relación sexual, es porque la no relación sexual es anterior a cualquier discurso. O sea, si hay un discurso que es el discurso analítico, que el discurso vuelve a construir lo que no cesa de escribirse, como imposible, de la no relación sexual. Por eso, en realidad, Lacan en realidad hace que los discursos sean suplencias de la no relación sexual, suplen a la no relación sexual. Pero la no relación sexual haría que entre simbólico y imaginario lo que está arriba son lo real. ¿No? O sea, que cambia la orientación. Fíjense que la orientación de Lacan en el 7 es lo real está estructurado como un lenguaje. Y a partir de descubrir el 12 femenino, también ya está en el 19, empieza a aparecer ese real, ¿no? que, que es diferente a no hay relación sexual, pero se complementan, porque la no relación sexual supone que lo que no es un goce sexual, pero hay del otro goce, que así se puede leer en lo femenino. Ujú. ¿No? En lo femenino no hay goce en la relación. Si usted te acordás para escribir, si no te lo dicto, la fórmula de abajo de la sensación, pone, ahí está, no pone lavanado, es abajo, de abajo, y muestra, si lo leemos en lugar de goce, si lo leemos en clave de goce, ahí se ve claramente que lo que uno va a llamar el goce femenino es un goce que no tiene que ver con la relación sexual que no existe,
¿Por qué? Porque no tiene relación con nada, solamente con el lugar del significante de la falta en el otro, ¿no? Ahí, sí, Alfaro y el sujeto Bernardo Ballard. Fíjense, la flecha, ¿no? La mujer nombrada, pero se supone otro, tiene una que no tiene relación con el otro lado, con el lado masculino, ¿no? Es casi como un goce autista, autoerótico, Ujú. ¿no? Un goce que no marca relación, ¿sí? Un goce sin otro. Un goce sin otro, y está escrito, ¿no? Un goce que está en un lugar de una falta, no hay otro, no hay vínculo, Ujú. ¿no? Y me parece que eso es lo que le está diciendo, ¿no? Que por un lado, en el lado raro, se escribe una no relación sexual, porque ustedes ven que dónde está la relación entre un hombre y una mujer. No hay una relación, ¿no? Hay la relación de un significante, sujeto guardado, con una letra. Ni siquiera la mujer es un objeto, es una letra. Lo había dicho anteriormente, ¿se acuerdan que lo leímos? Que no hay objeto, es una letra. Y lo mismo es la mujer, que se relaciona con el falo como letra, y no el falo como un órgano, Ujú. ¿no? Eso, son dos letras y me acaba de ocurrir a partir de lo que leímos acá nuevamente, de que el falo, el significante de la falta en el otro, y y el la son solamente letras, Y a partir de eso, vamos a decir, son discursos o semblantes, son puros semblantes. ¿no? Que hombres y mujeres son puros discursos, puros semblantes. Eh, ¿Cómo ubicar el goce ahí? Lo que pasa es que acá lo ubica en ese significante de la falta en el otro, que llama un lugar, pero a partir de que el goce femenino pasa sin todo, no hay lugar para ese goce. Por lo menos no hay ningún lugar en el espacio geométrico. Y eso lo explica muy bien Enrique para hablar del autismo, Ujú. ¿no? Pero me parece que es muy importante sostener esto, ¿no? Que el discurso analítico es el discurso que intenta hacer discurso de la no relación sexual, ¿no? Ese es nuestro éxito. Y Ujú. también el amor de transferencia, ¿no? Ujú. Que es nuestro estado. En relación a la congruencia, cuando decías, si te acordar cuando Miller en la entrevista casi al Club del Congreso de la MP, dice que cuando se da eso de amar, encontrar algo en alguien, eso sí, algo para amar y que ese alguien encuentre algo para amar en uno, es el orden de lo milagroso. Eh, en el sentido de que precisamente, por lo menos pensándolo así como veníamos hablando, de lo congruente. Sí, Lo congruente en términos religiosos, que había mencionado la vez pasada, me parece que fue la vez pasada, no sé si quedó. La congruencia es precisamente que se llegue de dos maneras distintas a un mismo lugar, a un mismo resultado. Que precisamente en la religión es el designio divino, digamos, donde Dios es creador y no queda nada librado al azar, pero a su vez está en paralelo en funcionamiento el libre albedrío, que también no puede contradecir a Dios, pero sin embargo ese grado de libertad permite llegar al mismo lugar.
En ese sentido es la congruencia, pero no es equivalente tampoco. No, Ujú. No es lo mismo. no es una relación punto a punto. No. Y de vuelta, esa congruencia no se da si no se sostiene en el nombre del Padre. ¿Sabes? Bueno, sí, A ver, No, si había alguna pregunta, algún comentario. Ah, Y tenemos un tiempito más, pero. No, sí. Virgilio, No, pero. si alguien quería comentar algo, preguntar. uf, cansada, ¿no? Eh, si No sé. no, leo este último Sí. parrafito que queda, que es donde empieza a introducir este igual, para que lo veamos en la próxima. ¿Los 46? Sí, Sí. al final. Pero, pese a machacarla, todavía falta que la explique. No se sustenta, está hablando de una relación sexual, no se sustenta sino en lo escrito, dado que la relación sexual no puede escribirse. Todo lo que está escrito parte del hecho de que será siempre imposible escribir como tal la relación sexual. A eso se debe que hay cierto efecto de discurso que se llama escritura. Perdóname, en vez de seguir, ¿no lees esto de Saussure? Sí. ¿Dónde estaba? Párrafo abajo esta definición. Sí. Y después A lo ver, que sigue. leo las dos frases. Dice así, estamos en, sería la página 92 del curso de lingüística de Saussure. Dice, estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente. Ya sea que busquemos Se el... llama al concepto y la imagen acústica. Sí. ¿Sí? Ya sea que busquemos el sentido de la palabra latina árbol o la palabra con la que el latín designa el concepto de árbol, es evidente que las vinculaciones consagradas por la lengua son las únicas que nos aparecen conformes con la realidad, y descartamos cualquier otra que se pueda imaginar. Esta definición plantea una importante cuestión de terminología. Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica. Pero en el uso corriente este término designa generalmente la imagen acústica sola, por ejemplo una palabra, árbol, etc. Se olvida que si llamamos signo a árbol, no es más que gracias a que conlleva el concepto árbol, de tal manera que la idea de la parte sensorial implica la del conjunto. ¿Sí, hubo? Sí, sí. La ambigüedad desaparecería si designáramos las tres nociones aquí presentes por medio de nombres que se relacionan recíprocamente al mismo tiempo que se opongan, perdón. Y proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente con significado y significante. Estos dos últimos términos tienen la ventaja de señalar la oposición que los separa, sea entre ellos dos, sea del total que forman parte. En cuanto al término signo, si nos contentamos con él, es porque no sugiriéndonos la lengua usual cualquier otro, no sabemos con qué reemplazarlo. El signo lingüístico, así definido, posee dos caracteres primordiales. Al enunciarlo, vamos a proponer los principales mismos de todo estudio de este orden. Varias cuestiones se juegan. Una es que Saussure no encuentra otra cosa diferente a que hablar de sí. Es lo que le permite a Lacan transformar justamente porque es el lugar donde le faltaban las palabras a Saussure o a sus alumnos, porque Saussure no escribió este texto, ¿no? Y por otro lado, lo que intenta es salir de la ambigüedad de la palabra, donde ya árbol no es el árbol, el concepto, y tampoco es la imagen acústica, sino es algo que se integra dentro del signo y que mantiene relación con otros signos, porque en el lenguaje común árbol
Este, no podría ser el árbol de la vida, podría ser el árbol de acá enfrente, podría ser entre una serie de equívocos que se rompen cuando vos pones relación del significante con el significado, que es, por ejemplo, lo que hace la ciencia cuando sostiene que la pérdida de energía es igual a la masa por la raíz cuadrada de la luz, ¿no? La fórmula de Einstein. O sea, donde se universaliza, no hay nada particular ahí, ¿no? Entra dentro del universal de la ciencia. Me parece que eso es un punto que está en el centro de la instancia de la letra, porque Lacan hace los cambios que hace y cómo continúa pensando eso. Porque acá lo que sigue pensando es que lo que hace Saussure de hacer de la imagen acústica y el concepto una letra para ser el primer estructuralista, donde lo empírico no entra dentro de la estructura, ¿no? El signo es una estructura para Saussure. Por eso entre la teoría del valor para las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, que no son relaciones con ninguna realidad, sino son relaciones entre signos. Nada de eso se podría hacer si no se hace este paso de lo que se escucha a lo que se escribe. Y de hecho, Lacan, cuando hace su epistemología, lo que dice es que sí el gran paso que necesario para constituir la ciencia fue cuando Juan Pablo dice todos en Cristo, introduce un universal posible, porque en la época de los dioses no había universales. Dice que, sin embargo, la religión judía introduce a la ciencia la escritura, por ser el pueblo del libro, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia que tiene que ver con una cierta epistemología que Lacan construye. Hay un libro, una clara, que pone distintos autores y la epistemología de Lacan, aclarando ¿cómo se llama? Jean-Claude Miller. Me parece que ese punto, esos dos puntos son importantes para lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo cómo se constituye una ciencia, que es la ciencia de Saussure, que es un discurso de la ciencia en última instancia, haciendo, ¿no?, de lo que se escucha letra. No sé si es parado. A mí me Nos gustaría. saliendo también en torno a esas Sí, claro, frases. porque está en juego ahí la S con mayúscula, la S con plata. ¿Qué? ¿Qué lógica aprende? Mm. Sacamos, ¿no? Porque vos explicaste que es tan esclarecedor que no, en algún lugar te fuerza a otra dimensión, ¿no? O sea, hay que pensar distinto, ¿no? Entonces, cada vez que... Bueno, eso es lo lindo de la Sí, calle. sí, Lo que nos atrae es eso. sí. En total, lo ya sabido ya está sabido. Claro, pero este Es aburrido. Ya está. aburrido, más 12 es 4. Y es esto que retomaba Carlos, que es precisamente es a partir de la distancia. Ir en contra de eso. Ir en contra de eso, de lo que ya sabía. Ir en contra de, como lo dice acá, de comprender en favor de un explicar. Hacer una lectura. Eso sería una escuela, ¿no? Una escuela que explique y no comprende. Sí. Debería ser eso. La cuestión es si eso es posible o no, ¿no? A lo mejor eso es una pura quimera, porque el hombre, cuando está con otros, se sitúa en un discurso. Y cuando se sitúa en un discurso, cae la design irremediablemente, me parece, ¿no? Quizás yo soy un poco pesimista, pero bueno, eso me dijo Millar.
Me resonaba la frase que trae Miller en Sutilezas Sí. cuando plantea todo esto de ir en contra del ritmo y el discurso apremiante de lo, como decía, de, bueno, en relación a los tiempos que corren, por así decirlo, pero que traía la frase primum vivere, sobre todo la vida. Eh, pero trae la otra parte, primero antes que nada vivir, trae la segunda parte donde no por eso perder los motivos para vivir. Eh, Creo que un poco es eso también lo que por lo menos a mí, nos empuja a que el psicoanálisis siga así, en los márgenes de que no se comprenda y que se explique. Eh, Además, me hizo pensar una cosa, pero es, no sé, que, como una cosa es morir como neurótico, y otra cosa es morir habiendo sentido que eso es perfecto, que en realidad no es ni perfecto ni perfecto, sino es, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre morir junto al semblante, como morir este, habiendo vivido, ¿no? ¿No? Habiendo comido puros semblantes a haber vivido, ¿no? No sé. en el 23, puede ser acá en Multivitamos, puede ser una frase, un momento o una vida. Acá, la nada. Dice que la nada puede ser eso, ¿no? Un fonema, una frase o toda una vida. Entonces, eso de toda una vida, me parece que marca una relación diferente de cómo vivir y cómo morir, ¿no? Como yo no he visto eso, lo que es morir a alguien que creyó mucho en el semblante, ¿no? Y la muerte terminó siendo un enojo contra aquellos que están vivos, ¿no? Contra Y, la que uno no vivió. o contra lo que uno no vivió. O otros que vivieron de otra forma, ¿no? Uno es morir por la dialéctica y otro morir por haber vivido. Bueno, no nos pongamos con... Nos vemos el lunes que viene. Que tengan buena semana. Eh, Para.